Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un reproductor de discos compacto portátil, el famoso Sony Walkman, modelo correcto D-EJ011, el cual está en muy buenas condiciones. Y bueno, realmente ya lo hemos presentado anteriormente, así es que no vamos a ahondar en tener que explicar de nuevo todo. Quien esté interesado o interesada en conocer exactamente cómo funciona o para qué es cada control, voy a agregar un video demostrativo, el último que fue de este modelo, en la descripción, ¿ok? Entonces vamos a mencionar a grandes rasgos las características, qué podemos hacer con él, qué no podemos hacer y lo más importante, si funciona o no funciona, ¿ok? Entonces, bueno, vamos. Dijimos que está en muy buenas condiciones, estéticamente está muy bonito, ¿ok? Está muy suave, muy bien preservado. Damos la vuelta y lo mismo también en la base. Siempre antes de comenzar a reproducirlo, chequen que el botón de hold, que es este botón de hold, esté en posición opuesta a la flechita que ven ahí a la derecha donde dice hold, que esté lado opuesto. Es decir, si este botón está todo hacia la derecha como está ahorita, quiere decir que el hold, la pausa, bueno, no es pausa, el bloqueo electrónico está activo. Entonces significa que no vas a poder reproducir la música, no vas a poder hacer nada absolutamente, ok. Entonces es muy importante checar que el hold esté desactivado, ok. El número de serie aquí está visualizándose, terminación 696, ok. Y bueno, tiene esta etiqueta que es refurbished, que es como que lo vuelven otra vez a ensamblar o reacondicionar, ok. Eso es una etiqueta de cuando los mandan pues a la fábrica o a la tienda, entonces los vuelven otra vez a ensamblar y listo, ok. Estas marquitas aquí del vapor, ok, ahí está. Estamos ahorita en temperatura fría, entonces ahorita el calor que uno emana pues se le queda ahí, ok. Bueno, entonces en la base les digo, trae esa protección electrónica de hold que debe estar desactivada antes de comenzar a usarlo. Y también aquí en la parte de la base nos dice que es la Chip Protection, que tiene Megabass digital y compatible con los discos que ya les mencioné. En lo que es el Megabass digital, se refiere a Megabass digital porque solamente va a bastar con un botón para activarlo, y de hecho es en dos pasos. Aquí tenemos un botón que dice Sound, ahí está, este Sound, ahí va a servir para activar el Megabass a dos niveles. Y el que le sigue es botón de modos de reproducción, controles de volumen, el botón deslizable para aperturar la compuerta del disco. Mira, ahí está muy bien, ok. Y el compartimento de pilas está excelente también, está perfecto, mira, ok. Está muy limpio, todo muy suave, allá también se puede apreciar, ok. Este Walkman es como que nunca lo usaron prácticamente, ok. Vamos a cerrarlo. Y del otro lado vamos a ver lo que es controles de reproducción, ok. La entrada para adaptador de corriente directa de 4.5 volts, centro positivo, masa negativa. Y del bando opuesto es salida para audífonos de 3.5 milímetros. La Chip Protection, a diferencia de la protección electrónica anti-impactos por tiempo limitado, es precisamente eso, que la Chip Protection es más fuerte, es permanente la protección. De hecho no la puedes quitar, y en los modelos anteriores sí podías quitar la protección y estaba limitada a cierta cantidad de segundos. Puede ser 30 segundos, 40, 25 segundos, etcétera, ok. Entonces después de cierta cantidad de impactos en los modelos anteriores, la música se brincaba, llegaba a un punto en el que se brincaba la música porque esa protección electrónica anti impacto se vencía, ok. Cada impacto iba disminuyendo, y a diferencia de esta, la G Protection, prácticamente lo puedes estar como que
teniendo un lugar que rebote mucho. Claro, no abusar en impactarlo así muy siniestramente, pero sí aguanta muchos impactos y no te va a brincar la música, ¿ok? Entonces es un avance considerable en lo que es la protección electrónica anti impactos. Y pues bueno, todo se maneja digitalmente en este modelo. El display ahí está perfecto, se logra leer perfecto, ¿ok? Entonces vamos a conectar nuestro reproductor de música, no sin antes introducir de una vez lo que es nuestro disco de música. Aquí tenemos un disco de música. Es un disco de audio normal, recuerden que no es compatible con MP3. Aquí el centro trae lo que son 3 caniquitas y 3 resortes que todavía están ahí. Muchos modelos como que de repente se vencen, se rompen los plásticos e inclusive ya no traen una de las 3 canicas o solamente trae una canica, etcétera, ¿ok? Ya cuando se botan esas canicas con los resortes, ya hay que reemplazar el plato de apoyo, ¿ok? Porque ya no va a sujetar bien el disco. Bien, vamos a conectar nuestro adaptador de corriente directa, que es un Thomson. Está en el tomacorriente. Bueno, no le voy a hacer ahí acercamiento, al final lo puedo mostrar. Ok, este adaptador de corriente no va incluido con el paquete, solamente para que vean que sí funciona estando conectado. Pueden comprar un adaptador de corriente directa universal, lo ajustan a 4.5 volts y listo. Ya con eso ya estará listo para correr tu reproductor sin problemas. Salida de audio que va a nuestro sistema de bocinas y ya está listo. Ok, entonces vamos con la reproducción. Solamente bastará con darle playback. Ok, estaba acá, ahora sí, ahí está. Estaba apagado el tomacorriente, por eso no. Ahí está, mira, 30 tracks en total. Y rápido ya empezó a tocar la primera canción. 30 pistas porque son pistas muy cortas, de 1 minuto y medio, a lo máximo 2 minutos. Vamos a subir volumen. Ahí está. Ahorita no está ajustado el megabass. Vamos aquí en Sound. Aquí está el primer nivel. Primer nivel. Segundo. Ahí no tiene megabass. Vamos a darle stop y lo que vamos a hacer ahora va a ser activar el modo aleatorio, es decir, que toque cualquier canción. Entonces vamos a darle otra vez playback. Me parece que se queda en la última canción que estábamos tocando, vamos a ver. Sí, exacto. Entonces esta unidad recuerda cuál fue la última canción y en qué parte de la canción fue que interrumpiste la música. Cuando vuelvas a darle play, la retoma. Ok, vamos a ver si al abrir el disco puede recordar todavía esa música. Ok, yo pienso que no, pero hay algunos modelos que sí lo hacen. Ok, play mode. Aquí para cambiar los modos de reproducción. Ok, ahí está un 1, se pinta un 1 arribita del 1. Y ahí está shuffle. Ahí está shuffle. Ahí no está en ningún modo especial, modo normal. Ahí vuelve a aparecer un número 1 arribita del 19. Quiere decir que repite la canción. Pero lo vamos a dejar en shuffle. Ok, ahí está shuffle. Entonces que escoja al azar cualquier canción. Vamos a darle playback otra vez.
Ahí que escoja otra al azar. No se brinca. Sigue reproduciendo. Bueno, ahí no estoy seguro si es parte de la música o se cortó, pero sí, eso ya cuando uno abusa de los impactos sí se llega a brincar, pero es muy resistente a la G-Protection. Vamos a seguir con otra canción. Ahí va a escoger 7. Vamos a adelantar un poquito. Sonido. Ahí baja. Otra vez desde el inicio. Okay. Vamos a seguir con otra, la número 30. Otra canción, la 15. Una más. 27. Ahí detuvimos la reproducción. Si le damos playback, otra vez vuelve a retomar la música desde la última pista y posición de la misma.
Vamos a abrir la compuerta y hacer la prueba que mencioné. Es decir, si sacamos el disco, ok, sacamos el disco, cerramos, simulamos que ya estuvo un tiempo ahí sin actividad, regresamos, ponemos el mismo disco y damos playback a ver si se acuerda. Sí, sí lo va a hacer. Ahí está. Estupendo. Así es. Este reproductor realmente sí recuerda la última canción del disco que estuviste reproduciendo en esta unidad. Entonces, por ejemplo, lo que sí no recuerda es que si yo regreso y le instalo otro disco diferente, entonces lo vuelve a leer desde el inicio. Pero si tú estabas tocando el disco que acabas de ver y más tarde regreso y lo vuelvo a reproducir, ese mismo disco, el cual estuve escuchando hace unas horas, va a volver a recordar la última canción y la posición en la cual fue interrumpido, lo cual es excelente. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este reproductor está magnífico, está súper bien. Y pues bueno, se los comento porque fue desarmado más que nada para darle limpieza, muy ligera limpieza, prácticamente ni lo ocupó, pero limpieza las espirales de las terminales, una de ellas, porque las otras tres son cuatro, ¿no? Son dos baterías, entonces dos polaridades por cada una, cuatro polaridades. Entonces una espiral estaba ligeramente con poquito óxido, y pues la verdad no me gusta ofrecer un producto así. Y para poder limpiar que quede perfecto, bien y lubricadito, todo muy suave, pues sí hay que desarmar el equipo, que no está difícil desarmarlo, es uno de los más fáciles de desarmar, muy práctico de desarmarlo, solamente hay que tener desarmadores de precisión y listo. ¿Ok? Entonces, pero es un proceso que, bueno, no porque sea sencillo quiere decir que, pues bueno, no tiene dificultad. La única dificultad o cuidado es manipular los circuitos y el láser por dentro, que no esté moviéndose mucho, porque son cables muy delgados que se pueden trozar y tienes que volver a soldar. Entonces ya como uno ya tiene experiencia en esto, pues ya se hace de forma muy sutil. ¿Ok? Bueno, entonces ahí lo tienen, reproductor Sony Walkman CD modelo DJ011, está funcionando perfectamente, tiene muy bonita estética, está entero, no está quebrado, todo bien. Y pues bueno, para quien esté interesado e interesada en adquirirlo, los invito a que visiten nuestra tienda en línea. Ahí pueden encontrar este y más productos que probablemente les pueda interesar. Y también los invito a que nos visiten en nuestra página de Instagram, donde colgamos lo que es fotos y videos cortos de estos productos, la mayoría con música registrada, música conocida. Es decir, por ejemplo, si quieren ver este reproductor tocando música con derechos de autor, entonces vayan a Instagram y ahí van a encontrar un video corto con música registrada. ¿Ok? Y pues bueno, llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles su atención y sobre todo, si les gustó el video, apoyen con like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones aquí en el canal. Muchas gracias a las personas que nos escriben, a la gente que comenta. Todos ellos contribuyen a que el canal tenga promoción, a que llegue a más personas. ¿Ok? Bueno, me despido, yo soy Gus Walker, que tengan un excelente día y nos vemos hasta luego. Bye bye.